Bien, bueno, mi nombre es Jaime Castillo Gamboa, soy profesor de filosofía en el Hamilton College en Estados Unidos. Y bueno, estudio filosofía, me especializo en áreas de metafísica, filosofía del lenguaje, para las cuales el conocimiento de la lógica es fundamental. Y mi propósito entre las sesiones de hoy, la sesión de hoy y la sesión de la siguiente semana es justamente introducir algunos conceptos de argumentación y lógica que creo que son bastante relevantes para cualquier disciplina, incluso me animaría a decir para nuestra manera de tomar decisiones y adoptar creencias en la vida diaria, en la vida pública, ¿no? Entonces, hoy día me quiero concentrar en conceptos generales vinculados a la teoría de la argumentación. En particular voy a adoptar, si se quiere, una perspectiva filosófica acerca de estos conceptos pertenecientes a la teoría de la argumentación. Y voy a engarzar un poco con lo que pienso desarrollar con un poco más de atención la siguiente semana, que sería ya el campo de la lógica, ¿no? Que obviamente va a tener que ver con la argumentación, pero voy a presentar un poco más explícitamente algunas ideas sobre cómo entender la lógica como una herramienta de tipo matemática, formal, para estudiar la argumentación. ¿Ok? Eh, Quisiera motivar bastante la participación del público en esta charla. Entonces, continuamente voy a estar pidiéndoles que participen y también les invito a que me interrumpan en cualquier momento, porque las ideas en sí que quiero presentarles no son ideas, digamos, extremadamente intricadas que requieran un montón de desarrollo de mi parte, sino son más bien ideas bastante simples y puntuales, cuyo efecto más bien es cuando uno empieza a incorporarlas y empieza a procesarlas y a ver cómo ciertas prácticas argumentativas con las que uno se enfrenta quizás se podrían ver beneficiadas si es que incorporásemos esas ideas. ¿Okay? De modo que quisiera motivar bastante su participación en esta sesión. Y lo mismo para la sesión de la siguiente semana. ¿Ok? Bien, entonces voy a empezar desarrollando un poco las ideas de las que estaba hablando ahorita y como digo, me pueden interrumpir en cualquier momento. No sé si ahorita alguien quisiera hacer alguna pregunta preliminar antes de empezar con el contenido. Pueden usar la función de levantar la mano en Zoom. ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. El objeto de esta sesión va a ser hablar sobre argumentación, pero más específicamente quiero centrarme en el concepto de argumento, ¿ok? Y empezar a introducir algunas ideas acerca de los argumentos, pensar en qué cosa hace a un argumento bueno o malo y cómo así podemos intentar determinar cuando un argumento es bueno o malo, ¿ok? Entonces, la primera idea va a ser bastante simple, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de argumento en el contexto de esta sesión y cuando se habla de argumento en general en discusiones filosóficas y en lógica, etcétera, se habla de algo muy específico, ¿no? Se habla de una estructura conformada por oraciones o afirmaciones o enunciados o proposiciones, a diferentes palabras que se utilizan para designar básicamente lo mismo. Una de ellas cumple el rol de conclusión y otras cumplen el rol de ser premisas, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es o qué distingue el rol de la conclusión del rol de las premisas? ¿Cómo es que elijo una de esas oraciones para que juegue el rol de conclusión y cómo se distingue eso de aquellas que juegan el rol de premisas? ¿Alguien me puede comentar eso? Mm, ¿Han escuchado antes esa terminología de premisas y conclusión o es algo nuevo que estoy trayendo? Definitivamente, maestro. De hecho, se trata de una noción bastante primitiva, eh, de una noción aparentemente bastante simple.
Ujú. Cuando nosotros estamos hablando de esta distinción existente entre las premisas y la conclusión, tengo entendido que las premisas son aquellas proposiciones que pretenden validar o invalidar a otra proposición que asume la función de conclusión. De acuerdo, entonces en el caso de las premisas tenemos una función. Me da curiosidad que hayas mencionado la palabra invalidar, de repente volvemos a eso después, pero al menos la noción que voy a utilizar es más bien la primera parte de lo que dijiste, ¿no? Que es que la función de las premisas son ciertas afirmaciones que cuando yo hago un argumento, al menos mi intención es que esas premisas apoyen a la conclusión o ante mi audiencia, esas premisas, si mi audiencia las acepta, eso los lleve a aceptar mi conclusión. Entonces, la conclusión es aquello que quiero defender, aquello a lo que quiero llegar, y las premisas son aquello que quiero utilizar para llegar ahí. Podemos verlo de esa manera. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso podemos empezar. Premisas y conclusión en un argumento. Y voy a utilizar ejemplos bastante simples porque eso nos va a permitir, digamos, enfrentarnos con las nociones de una manera más productiva, me parece. Entonces, la conclusión del argumento es una oración. Acá estoy leyéndolo como una oración, es decir, como una secuencia de palabras con cierta estructura, etcétera. Y esa oración expresa aquella idea que yo quiero hacer que mi audiencia acepte. Estoy asumiendo acá que cuando yo formulo un argumento, mi intención es que mi audiencia acepte la conclusión. Distinto es simplemente considerar un argumento, ¿no? Uno puede estudiar un argumento sin aceptarlo. Acá estoy pensando en alguien que usa un argumento, ¿no? Entonces la conclusión expresa aquella idea que queremos que nuestra audiencia acepte y más bien las premisas, uy, perdón, ahí se me escapó el texto, más bien ahí las premisas expresan aquellas ideas en base a las cuales queremos que nuestra audiencia acepte la conclusión. Y esto ya es algo que eh, perdón, ¿qué pasó? Alguien se había conectado y acaba de desconectarse. Ah, sí, sí, sí. Bueno, voy a tener abierto el cuadrito de participantes para poder aceptar, pero no me sale ya. Así que, bueno. Bien, perdón, volviendo entonces a la línea de lo que estaba diciendo. Esto ya es importante porque fíjense que es muy diferente expresar un argumento que simplemente expresar una idea. Muchas veces, y me interesa mucho hacer contacto con el debate público, las cosas que los medios de comunicación, que continuamente leemos artículos, vemos entrevistas, etcétera. Cuando pensamos en la noción de argumento, es importante pensar en que tiene que haber no solamente la expresión de una idea, ¿no? Si yo simplemente repito varias veces la misma idea con diferentes palabras, eso no es un argumento, sino que para tener un argumento lo que tengo que tener son premisas y conclusión. ¿De acuerdo? Y las premisas tienen el rol de apoyar la conclusión. En ese sentido, cuando yo doy un argumento, estoy esperando que la otra persona o mi audiencia no solamente acepte la conclusión, sino que acepte la conclusión en base a las premisas del argumento. Eso es bastante importante. ¿Sí? Y yo sé que puede sonar bastante simple, pero siento que es crucial que esto se traslade a nuestra práctica de discusión y de evaluación de ideas. ¿No? Y eso no es tan fácil. Okay. Entonces vamos a examinar un ejemplo muy simple para identificar estos elementos en los argumentos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos en un contexto en el cual un grupo de personas está tratando de decidir cómo obtener, tienen hambre y quieren comer, están viendo cómo obtener comida. ¿No? Supongamos que en ese contexto Alicia produce las siguientes palabras o usa las siguientes palabras. Los delivery son muy caros. Recuerdan además que siempre llegan muy tarde, incluso la comida llega en mal estado. Debemos evitar pedir delivery. ¿Okay? Es un texto, una porción de discurso que emite este personaje que está llamando Alicia y lo emite con una finalidad, la de convencer a su grupo de amigos de no pedir delivery. ¿No? Pero en lugar de decir simplemente no pidamos delivery, no pidamos delivery, no pidamos delivery, lo que hace es hacer otras afirmaciones cuyo rol en lo que está haciendo Alicia es apoyar esa idea de la cual ella quiere convencer a sus amigos. Entonces, una forma de representar eso es de esta manera, es estructura, premisa, conclusión, ¿no? Donde enunciamos explícitamente
cuáles son las ideas que están funcionando como premisas y también enunciamos explícitamente cuál es la idea que está funcionando como conclusión. Esto es algo que, por ejemplo, no se encuentra, uno no siempre encuentra en los textos que uno lee o en los programas que uno escucha, ¿no? No es tan común que la gente diga, ok, esto es lo que quiero defender y estas son las ideas que uso para defenderlo. Y eso se hace por muchas razones. Uno podría pensar por razones retóricas, de que no es tan como, no es tan entretenido o tan llamativo estructurar todo lo que uno dice de esta manera. Y eso está bien. El problema es cuando, al no tener esa estructura clara, justamente uno no sabe cómo discutir con una persona, uno no sabe cómo involucrarse en una conversación con alguien que está defendiendo una idea, porque no queda claro qué elementos, qué premisas está utilizando para argumentar a favor de una idea. Y el diálogo se rompe. Entonces, eso es algo que debemos tener mucho en cuenta. Y un ejercicio interesante que de repente podemos hacer hoy o la otra semana es traer ejemplos, digamos, menos de laboratorio, de porciones de discurso y luego tratar de hacernos la pregunta de, ok, ¿cuál es la idea que esta persona está queriendo defender? ¿Y cuáles son las ideas en base a las cuales está queriendo defender esas ideas? ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre la noción de premisa, conclusión o sobre algo de lo que haya dicho hasta aquí. ¿Ok? Maestro Castillo, si se me permite intervenir, por favor. Por favor, sí. Muchas gracias. Por supuesto que en un nivel bastante elemental o simple, por ejemplo, en algunos manuales o cuando los profesores enseñan lógica general a los estudiantes, se tiende a decir que hay una relación sinonímica entre el término inferencia, entre el término argumento y el término razonamiento. Ok. Ahora, ¿esta identidad es validada o tiene algunos matices que merecen ser precisados? Excelente, excelente pregunta. Bien, varias cosas que decir al respecto. Algo que lamentablemente es verdad, bueno, no sé si lamentablemente, casi inevitablemente es verdad, es que diferentes autores, diferentes textos van a utilizar diferentes palabras para hablar a veces de lo mismo, ¿no? Entonces, primero quiero quizás distinguir varias cosas y luego te puedo decir cómo es que suelen usarse las palabras para hablar de esas cosas, ¿sí? Entonces, una primera cosa de la cual uno quiere hablar en teoría de la argumentación o en lógica es esto que he puesto en la diapositiva, ¿no? Esta estructura de acá. Esta estructura compuesta por premisas y conclusión. Una premisas y conclusión es casi universal, así que con eso podemos estar tranquilos. Esta estructura es algo de lo cual queremos hablar. Queremos hablar de varias de esas estructuras, de sus propiedades, de cuáles son buenas, cuáles son malas, etc. Por otro lado, queremos también hablar del proceso mental de empezar con cierto grupo de afirmaciones, que podemos llamar premisas, y luego mentalmente moverte hacia otra afirmación que llamamos conclusión. Entonces ya no estamos hablando de una estructura formada por oraciones, sino estamos hablando de un proceso mental, ¿no? Entonces, al menos esas dos cosas deben distinguirse. Y yo estoy utilizando la palabra argumento para referirme a la estructura lingüística conformada por oraciones que tienen un significado, etcétera. Y puedo utilizar la palabra inferencia o razonamiento para referirme más bien al acto mental de una persona que está de alguna manera correlacionada con esa estructura, pero son cosas diferentes, ¿no? Entiéndase al proceso cognitivo. Mientras que cuando me refiero al argumento, me refiero a la unidad lingüística o a lo discursivo. Sí, exactamente. Entonces, esa es la manera como yo adopto la terminología, ¿no? Argumento, me refiero a estas pequeñas porciones de discurso con cierta estructura que la gente utiliza, y cuando hablo de razonamiento, me estoy refiriendo más bien al proceso cognitivo. E inferencia también podría usarse para eso, ¿no? De repente otros autores los utilizan de una manera un poco distinta, pero siempre y cuando estemos claros en que una cosa es lo que pasa en mi cabeza, otra cosa es lo que pronuncio, no hay ningún problema en cómo se utiliza la tecnología. Lo mismo ocurre para estas cosas que aparecen acá en el argumento. Las partes del argumento, claro, a estas las llamamos
decimos que cumplen el rol de premisas y a esta decimos que cumple el rol de conclusión. Pero ¿qué cosas son estos elementos? ¿Qué tipo de cosas son? A veces les llamamos oraciones, enunciados, afirmaciones, proposiciones. Le llamamos de diferente manera. Probablemente la otra semana pueda decir un poquito más sobre eso, pero por ahora vamos a llamarles como fuere. Cualquier expresión, enunciado, oración, afirmación, proposición, cualquiera de ellas va a funcionar. Hay sutiles diferencias, pero podemos volver a eso de la otra semana, cuando hablemos de lógica. ¿Alguna otra consulta hasta ahora? O Fernando, no sé si algo te quedó pendiente de lo que dije. No, en absoluto. Más bien agradezco la transparencia, maestro. No, no hay de qué. No sé si alguien tiene otra pregunta. Como ven, estos, si bien son nociones elementales, sirve ponerlas sobre la mesa para aclarar a veces posibles cuestiones puramente terminológicas o quizá no tan terminológicas. Así que si alguien tiene otra pregunta, siéntase libre de hacerlo. Ok. Entonces tenemos noción, argumento, premisa, conclusión. Premisas tienen un rol, conclusión tiene un rol. Acá hay un ejemplo muy simple, ¿no? Como decía, es a veces difícil llegar a esta presentación, pero es un formato que sirve, ¿no? Porque si yo quiero evaluar los méritos del argumento, y a eso voy a ir ahorita, sirve bastante tener esta estructura. Muchas veces algunos textos pueden ser ambiguos, no puede quedar muy claro cuáles son las ideas o las oraciones que la persona quiere que sean sus premisas, cuál es la que quiere que sea su conclusión, pero es bastante valioso poder tener ese tipo de estructura. Y ahora vamos a ver un poco mejor por qué. Cuando una persona escucha un argumento, por ejemplo, imagínense los amigos de Alicia, escuchan esto que acaba de decir Alicia, se dan cuenta de cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, tienen que tomar una decisión con respecto al argumento. Este argumento está buscando lograr un efecto, está buscando lograr que la conclusión sea aceptada y que por ende no pidan delivery, pero además está buscando que esa conclusión sea aceptada sobre la base de las premisas. No es, como insisto, como dije hace un momento, cuando uno hace un argumento no basta con repetir una idea, sino es afirmar una idea sobre la base de otras. Entonces, cuando los amigos de Alicia van a evaluar el argumento, ¿en qué deben pensar? ¿Deben pensar directamente si la conclusión es correcta? Yo diría que no, porque si simplemente van a pensar en la conclusión, es algo que podrían haber hecho sin que Alicia les dé el argumento. Entonces, tomar a consideración un argumento implica más que simplemente pensar si la conclusión es verdadera. Y esto es crucial. Nuevamente, hablo un poco del debate público, ¿no? Cuando alguien está defendiendo una idea controversial, no sé, algo así como debemos eliminar la mayoría de los impuestos o algo así, ¿no? Una idea con una carga política fuerte, o debemos tener un estado de emergencia o lo que fuera, y produce un argumento para llegar a esa conclusión. Si uno realmente quiere responder a lo que esa persona está diciendo, no basta con simplemente evaluar la conclusión, porque claro, uno ya viene con creencias respecto a la conclusión, de repente uno mismo tiene sus argumentos para aceptar o rechazar la conclusión, pero involucrarse de verdad con un argumento requiere más que simplemente considerar la conclusión. Requiere, por lo menos, considerar las premisas, ¿no? Requiere prestar atención a si las premisas son correctas o no. Entonces, cuando los amigos de Alicia, por ejemplo, escuchan este argumento, imagínense que uno de ellos quiere pedir delivery porque, no sé, hay un producto que le gusta mucho y justo está en la aplicación y no lo pueden conseguir de otra manera. Sería un fallo en este personaje que estoy imaginando, simplemente insistir, no quiero pedir delivery porque yo quiero pedir la cajita feliz que solo viene por la aplicación o algo así. Más bien, esta persona debería considerar lo que Alicia está diciendo y evaluar primero si las premisas de Alicia son correctas, si efectivamente los deliveries son caros, si se demoran mucho, si la comida llega en mal estado. Esa es la primera pregunta que debe hacerse uno cuando recibe un argumento. Si las premisas de las cuales parte del argumento son correctas. ¿Alguien se anima a decirme
¿cuál es otra pregunta que uno debe hacerse si escucha un argumento a favor de cierta conclusión? La primera pregunta, se las acabo de mencionar, es si las premisas son correctas o no. ¿Qué otra pregunta uno se haría para evaluar si el argumento realmente logra su objetivo o no? Tal vez si el que habla tiene una agenda propia, es decir, si conduce si su argumento va a ser que depende de una situación propia de dependencia financiera o, por ejemplo, ¿no? Al Bien, tema. O si es un político y obviamente si él mismo habla de un tema político y que está en cargo en el Congreso, por ejemplo, entonces no lo vamos a escuchar de la misma manera, ¿no? Su grado de implicancia en el argumento, ¿no? bien, entonces hay un punto bastante interesante que es si, por ejemplo, hace una diferencia con respecto a la evaluación del argumento, quién está planteando el argumento, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, este argumento, supongamos que Alicia es una persona neutral, que en este momento, digamos, lo que le interesa es que consigan comida de una manera óptima y prosigan con, digamos que es un grupo de trabajo, ¿no? Siguen con su trabajo, es lo que a ella le interesa. Pero imagínense una situación alternativa donde es la misma situación, las mismas cosas, los mismos precios, todo es igual, excepto que Alicia es alguien que, digamos, tiene una pequeña inversión en la tienda del costado y les está dando este argumento porque secretamente lo que quiere es que la gente vaya a comprar a la tienda del costado. Entonces, de repente una pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el interés de Alicia al formular este argumento? Y es una pregunta nada fácil. ¿Qué efecto debe tener eso en nuestra evaluación del argumento? ¿Debemos evaluarlo distinto porque Alicia tiene un interés? Vamos a ver. La pregunta que mencioné antes, si las premisas son correctas o no, ¿hace alguna diferencia que Alicia tenga una inversión o no tenga una inversión en la tienda del costado con respecto a si las premisas son verdaderas o no? ¿O da lo mismo? Las premisas lo que dicen es que los deliveries son caros, ¿no? Entonces, esa es una. Entonces podemos hacernos la pregunta de si los deliveries son caros. Y me parecería que si eso es verdad o no, pues no va a depender de si Alicia tiene una inversión o no, ¿no? Lo mismo diría acerca de la segunda premisa. La tardanza de los deliveries no cambia dependiendo de si Alicia tiene una inversión o no. La eficiencia de cuidar la integridad de la comida pareciera que tampoco cambia dependiendo de la situación del interés de Alicia, ¿no? Entonces, me animaría a concluir que en este caso al menos, las intenciones que Alicia tiene al plantear el argumento no afectarían la evaluación de la corrección de las premisas, ¿no? No sé si estarías de acuerdo, Patricia, con eso. Perdón si te Sí, cojo en un mal totalmente. momento. Yo tiendo a no escuchar argumentos ad hominem, la verdad, pero yo sé que acá es, sobre todo en Perú, me parece que hay una atención a Mm, quién habla para sí, juzgar lo que se dice. Pero yo de no estoy de acuerdo. acuerdo, pero yo sé que es uno de los argumentos que se usan mucho en contra de Sí. justamente pues discursos. Ujú, ujú. Sí, de acuerdo. Y creo que es importante traerlo a discusión, ¿no? O sea, como tú bien mencionas, ¿no? Incluso hay una categoría de falacia ad hominem para ese tipo de argumentos, pero es bastante bueno traerlo a colación y explicar exactamente por qué a veces debemos deslegitimar, ¿no? No siempre, pero casi siempre debemos deslegitimar la apelación a la situación del enunciador. Y en este caso, diríamos que es porque quien diga el argumento no va a cambiar la verdad de las premisas. Las premisas van a ser o verdaderas o falsas, sin importar quién es Alicia. Ok, quiero volver a ese punto en un segundo, pero hay otra pregunta. La pregunta que sí deberíamos tomar en cuenta es si es que las Em, premisas... ¿Perdón, Fernando? Perdóneme. Déjeme adivinarlo, si es que las premisas conducen satisfactoriamente a la conclusión.
Correcto. A eso creo que se estaba refiriendo usted. Esa es la segunda pregunta que Ajá, tengo en por mente. supuesto. Evaluamos la verdad de las premisas, ¿sí? Sin embargo, ante todo, también hay que tomar en consideración la forma lógica de las mismas, ¿no? Si es que las premisas me conducen adecuadamente y satisfactoriamente hacia la conclusión. Ahora, en lo que respecta a las intenciones, ese es un tópico, pero que se aborda en lingüística, especialmente cuando hacemos sociolingüística, pragmática o análisis crítico del discurso. Ahí sí podemos evaluar intencionalidades y cuestiones sociales y hasta psicológicas. Sin embargo, cuando estamos en lógica pura y específicamente en teoría de la argumentación, se aísla el lenguaje de la realidad. Ok, déjame decir algunas cosas sobre lo que... Efectivamente, lo primero que mencionaste lo tomo totalmente, ¿no? La siguiente pregunta que estaba por mencionar era que, dado el argumento, la primera es, ok, el punto de partida, ¿es correcto o no? Pueden verlo esas... ¿Empezamos de un buen lugar o no empezamos desde un buen lugar? Las premisas. Siguiente pregunta, ¿nuestro tránsito de ese punto de partida al punto de llegada es correcto? ¿Está bien? ¿Las premisas realmente apoyan la conclusión? La noción de forma lógica la vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a ver que es bastante delicada. Entonces, por ahora no quiero que pensemos tanto en la forma, quiero que pensemos en el contenido del argumento. Quiero que pensemos en lo siguiente, ¿no? O sea, en este argumento, por ejemplo, los amigos de Alicia lo que van a tener que hacer, van a tener que hacerse dos preguntas. La primera es si las premisas son verdaderas o no. Entonces, la primera premisa nos habla del precio, van a tener que chequear la aplicación, por ahí de repente alguien tiene un descuento, empezar a ver qué tan caro va a ser pedir delivery. Lo otro van a tener que apelar, imagino, a su experiencia anterior y ver cuánto se han demorado las aplicaciones de delivery. Y la tercera van a tener que ver también cuál ha sido su experiencia, ¿no? En términos de la integridad de la comida. Ese ejercicio de pensar cada una de las premisas corresponde a la primera pregunta. A ver si nuestro punto de partida es correcto. La siguiente pregunta es el tránsito de las premisas a la conclusión. Y fíjense que no vamos a pensar necesariamente en la forma de las premisas. Vamos a pensar en lo que las premisas nos dicen. Nos están diciendo mucho dinero, muy tarde, mal producto. Y pensamos, esas tres cosas, suponiendo que fueran verdaderas, ojo, porque la pregunta de la verdad de las premisas es independiente, en principio al menos, de la pregunta por el tránsito de premisas de conclusión. Entonces nos preguntamos, esas tres cosas, supongamos que son verdad, ¿ok? Supongamos que Alicia tiene razón sobre esas tres cosas. ¿Realmente nos dan razones para aceptar la conclusión? No, insisto, no estoy hablando de forma por el momento, estoy hablando de lo que las premisas dicen. Si suponer que las cosas son de esa manera, nos da razones para pensar que debemos evitar pedir delivery. ¿Ok? Esas son las dos preguntas que nos vamos a hacer cuando estudiamos un argumento. Y como hemos dicho, ¿no? Para eso, por ejemplo, volviendo a la contribución de Patricia, ¿no? Para esa segunda pregunta, para la pregunta de si las premisas de alguna manera apoyan la conclusión, tampoco parece ser relevante quién fue la persona que enunció el argumento, ¿no? Porque si Alicia es una persona neutral, bueno, que haya cierta conexión o no entre premisas y conclusión no va a cambiar si es que Alicia es neutral o Alicia no es neutral, ¿no? Y esto ya ven cómo es bastante fuerte si pensamos en los debates que solemos presenciar, ¿no? Y de repente en los que a veces solemos tomar parte, ¿no? Más bien en los debates suele cumplir un rol bastante protagónico la pregunta de quién dijo qué cosa. Y quizá en algunos momentos tiene sentido pensar en quién dijo qué cosa. Por ejemplo, si las premisas, si el contenido de una de las premisas es una afirmación médica y yo como receptor del argumento, pues no tengo las herramientas para evaluar si es una afirmación correcta o no, entonces puedo preguntar, ok, ¿quién dijo ese argumento? Lo dijo un médico. Ah, ok, entonces al menos voy a concederle que la primera premisa es verdadera
porque le estoy concediendo una autoridad de manera apropiada. Entonces, a veces sí puede servir saber quién fue la persona que enunció el argumento, pero únicamente cuando de alguna forma ya estamos delegando nuestro rol de jueces, ¿no? Entonces, nuestra primera reacción es, ok, ¿premisas verdaderas o no? ¿Paso correcto o no a conclusión? Y cuando evalúo la verdad de las premisas, y esa va a ser la otra idea que quiero presentar, pues lo que tenemos que, ¿cómo vamos a saber si las premisas son verdaderas o no? Bueno, depende de lo que digan las premisas, ¿no? Si las premisas hablan de los precios de aplicaciones de delivery, pues todos nosotros somos más o menos competentes, podemos saber cuánto cuesta un envío, todo eso, ¿no? Pero si las premisas hablan sobre el efecto de una hormona en el cuerpo de tal persona, pues no todos, no sé si acá hay alguien que conozca medicina o áreas similares, pero no todos vamos a ser, yo no, por ejemplo, vamos a ser competentes. Entonces podemos delegar nuestra decisión de si la premisa es verdadera a otra autoridad. Y a veces esa autoridad puede ser la misma persona que emite el argumento. Y podemos decir, ok, ¿quién dijo eso? ¿Lo dijo un médico? ¿Lo dijo alguien que no sabe? Si lo dijo un médico, ok, entonces puedo considerarle que sus premisas son verdaderas, ¿no? Bien, entonces, para ayudarnos a responder la primera pregunta, vamos a tener que apelar a una variedad de disciplinas, dependiendo del contenido específico de las premisas, ¿no? Como digo, si las premisas nos hablan de medicina, pues serán los libros de medicina o quienes sean expertos en medicina quienes nos dirán si las premisas son verdaderas o no, si las premisas son sobre economía, lo mismo, etcétera. Entonces, como yo no soy un conocedor de todas esas disciplinas, el objeto de esta charla y la siguiente no va a ser la primera pregunta. Entonces, no nos vamos a enfocar tanto en este, no nos vamos a enfocar tanto en la cuestión de la verdad de las premisas. Vamos a volver a esa cuestión únicamente de manera muy genérica, pero no voy a tratar de darles ningún criterio general para determinar la verdad de las premisas, porque eso va a depender del contenido de cada una. ¿Okay? En cambio, para responder a la siguiente pregunta, sí tenemos una disciplina, o al menos una familia de disciplinas, prefiero verlo de esa manera, que examina esta relación, esta conexión entre premisas y conclusión. Y esa es la lógica. La palabra lógica también, así como cuando preguntó Fernando por palabras como inferencia, razonamiento, proposición, también se usa de varias maneras y yo voy a tratar de darles varias de esas maneras y que se comprenda. Pero hay al menos una familia, un grupo de disciplinas que nos ayudan a investigar la conexión entre premisas y conclusión. ¿Ok? Y vamos a hablar de eso esta sesión y la siguiente. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. No te preocupes, Patricia, entiendo que la señal está complicada. No sé si alguien quiere comentar algo hasta el momento. Hemos introducido una noción muy simple de argumento y hemos mencionado dos preguntas que uno puede hacerse y hemos discutido que para una de ellas nos apoyamos en una variedad de recursos y disciplinas. En cambio, para la otra hay una que otra disciplina más específica que nos puede ayudar y que por ahora vamos a decir es la lógica. ¿Ok? Bien. Sí, si me Sí, por permites favor. nuevamente, por favor. No hay problema. Gracias. En una clase introductoria a lógica hace mucho tiempo, Ujú. bueno, yo recuerdo que los profesores, por un tema de divulgación pedagógica y por darse a entender al público, ¿no? A veces tienen que preocuparse no tanto por convencer racionalmente, sino con persuadir emocional y retóricamente. Y ello demanda de guardo discurso a diferentes auditorios. Por esa razón es que a veces hacen omisiones o distorsiones teóricas graves. Y yo me acuerdo que este profesor nos decía a todos que a la lógica, por lo general, no le interesa la verdad, sino tan solo la validez. ¿Hasta qué punto esa afirmación es correcta? Le agradeceré. Gracias. Bueno, para responderte completo tendría que explicar ahorita qué es validez, lo cual era mi siguiente paso. Maravilloso. Eh, sí, a eso voy a ir, pero si la idea es que la lógica no nos va a ayudar a determinar la verdad,
la lógica no nos va a dar criterios generales para determinar la verdad de las premisas de todos los argumentos que nos interesan, la afirmación es totalmente correcta. La lógica no va a hacer eso. O sea, no te va a decir como, ah, ya, dame un argumento de biología, dame un argumento de economía, dame un argumento de historia. Acá tienes un criterio para decirme cuál de ellas es verdadera. Eso no lo va a hacer la lógica. La lógica lo que va a hacer es darte criterios generales sobre la conexión entre premisas y conclusión. Y un tipo de conexión que voy a introducir en un momento, ¿no? Pero por otro lado, hay un sentido en el cual la lógica es una disciplina que tiene un objeto de estudio. Entonces, así como la biología estudia hechos acerca de los organismos vivos y la historia estudia asuntos sobre el pasado y muchas otras cosas, la lógica estudia, si se puede decir así, leyes generales de cómo se conectan las ideas. Entonces, en ese sentido, la lógica hace afirmaciones, como cualquier otra disciplina, y sus afirmaciones las toma como verdaderas. Entonces, quizá el único sentido en el que matizaría la afirmación que tú comentas es que, siendo la lógica una disciplina más, pues su objetivo también es la verdad, sino que no nos va a dar un criterio para la verdad de premisas específicas, pero sí nos va a dar teorías sobre cómo se conectan ideas, y esas teorías pueden ser discutidas, como son discutidas las teorías en biología, como son discutidas las teorías en historia, en física, lo que sea. Entonces, solamente matizaría un poco eso que has dicho, lo que has citado, ¿no? De esa manera. Ahora voy a hablar del otro concepto que has mencionado, y si lo consideras, podemos volver a tu pregunta. ¿Sí? Wow, lo agradezco bastante, realmente. Gracias. No te preocupes, encantado. Por cierto, Mario y Luis, siéntanse libres de hablar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ok? Bien, entonces ahora podemos volver al ejemplo y podemos hacernos la pregunta, podemos empezar a hacer un poquito de lógica muy elemental de si estas premisas apoyan el argumento, si las premisas de Alicia apoyan el argumento o su conclusión. Y yo diría que acá está el argumento otra vez, ¿no? ¿Apoyan o no apoyan? Y nuevamente, la pregunta ahí no va a ser si los deliveries son caros, o si llegan tarde, o si maltratan la comida. Esa no es la pregunta. Esa pregunta la hemos dejado de lado, porque es una pregunta que va a depender mucho de, en fin, de la situación específica en la que se encuentra Alicia y el lugar en el que esté y los deliveries, etc. Entonces la pregunta es, ¿apoyan o no apoyan las premisas del argumento a la conclusión? Suponiendo que fueran verdaderas. Imagínense que estamos en esa reunión de amigos de Alicia y aceptamos sus premisas. Decimos, ok, Alicia, aceptemos que los deliveries son caros, llegan tarde, no vamos a discutir eso. Eso nos lleva a la conclusión, nos da razones para aceptar la conclusión. Y yo me animaría a decir que sí. O sea, este argumento de Alicia no es una tontería, ¿no? Es un argumento que, pues, sí, nos está dando razones sensatas para aceptar la conclusión de no pedir delivery. ¿Qué piensan de esta idea? ¿Realmente las premisas apoyan? ¿Qué tan en serio debemos tomarnos esta afirmación que acabo de hacer? ¿Hay alguna razón para dudar de que las premisas apoyen la conclusión? ¿Se les ocurre alguna objeción a esta idea? Profesor, ¿se me escucha? Oh, sí, 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 dale. Bueno, yo diría, según la pregunta, como lo menciona, ¿no? Si se apoyan las premisas del argumento de Alicia a su conclusión, yo diría que sí, dado que la conclusión se deriva de las premisas, es decir, y bueno, ahí incluso se demuestra la validez eh, respecto de ello, ¿no? Pero si vamos a hablar de la verdad, es decir, la conclusión, eso ya sería otro punto, pero yo considero que la conclusión sí es válida. En el sentido de que está apoyada por las premisas, ¿no? Ajá, sí. Ok, bien. Entonces, de alguna manera, ¿estás de acuerdo con la idea de que sí hay un apoyo ahí de premisas a conclusión? ¿Alguien tiene un nivel de escepticismo con respecto a esa idea? ¿Siente que de repente no del todo, hay algo que falla ahí? ¿Alguien tiene esa impresión? Les propongo una... Creo que no Sí, por existe favor, una dale. absoluta necesidad. Puedes repetirlo, perdón, perdí la primera palabra. Claro que sí, creo que no existe una absoluta necesidad como la que existe en un argumento de tipo deductivo, por ejemplo.
Ujú. ¿Se te ocurre un escenario, algún tipo de situación que evidenciaría esta falta de necesidad de la que hablas? Pensemos en la relación esta de apoyo como una especie de la siguiente manera. Un grupo de premisas apoyan la conclusión cuando, suponiendo que las premisas son verdaderas, tenemos razones para aceptar la conclusión. Pensemos así. Entonces, si suponemos que los deliveries son caros, llegan tarde, maltratan la comida, parece que tenemos razones de aceptar la conclusión. Ahora, esas razones que nos da las premisas de este argumento, ¿son razones absolutas? ¿Son razones concluyentes? En el sentido de que no hay manera de que, bajo la suposición de la verdad de las premisas, la conclusión falle. Y lo que entiendo que Fernando está sugiriendo es que no. Y efectivamente es verdad. Podemos imaginar una situación. El test que vamos a aplicar es el siguiente. Podemos imaginar una situación posible, ¿no? Una situación que no sea incoherente, en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión no lo sea. Y parecería que sí, ¿no? Acá les propongo una situación. Imaginemos, por ejemplo, que Alicia y sus amigos están en un lugar bastante aislado, no tienen acceso, no tienen muchos ingredientes o no tienen comida en la casa y su acceso a transporte es bastante restringido, o de repente tienen un carro que pueden utilizar, pero el carro ha estado mostrando fallas y no saben si arriesgarse o no, etc. En esa situación, que es una situación coherente, no es una situación contradictoria o inconsistente, podría ser verdad que los deliveries sean caros, podría ser verdad que lleguen tarde, podría ser verdad que la comida llegue en mal estado. Cuando digo mal estado, por cierto, me refiero a que llega, no sé, pues se te cae una papa, a eso. No me refiero a que llega podrida, ¿no? Me refiero a eso. En fin, podría ser que esas tres cosas sean verdaderas, pero aún así parecería que lo mejor es pedir delivery, ¿no? En ese escenario. Porque no te queda otra, porque cocinar, no tienes casi nada para cocinar, ir a comprar no parece ser una buena opción. Entonces, esta es la idea. Uno se puede preguntar ahora si es que esta primera impresión que tuvimos era incorrecta, si es que de repente nos dejamos llevar por las palabras del argumento y en realidad nunca hubo una relación de apoyo. Las premisas nunca apoyaban la conclusión. Eso es algo que uno podría concluir. Pero yo quiero tomar otra ruta, una ruta que de alguna manera va a conciliar la intuición inicial que tuvimos de que esas premisas sí apoyan la conclusión con la segunda intuición que tuvimos, que es que hay este escenario posible en el cual, incluso si las premisas son verdaderas, la conclusión no lo sería. Quiero ver la manera de conciliar esas dos intuiciones. ¿No? Podríamos decir, esto es lo que podemos decir, esto es lo que les propongo para, de alguna manera, conciliar las dos intuiciones. Primero vamos a decir que esta relación de apoyo se puede dar de varias maneras, ¿no? Una es una relación de apoyo parcial. Y ese es el tipo de apoyo que las premisas de Alicia dan para su conclusión. Es una relación de apoyo parcial. Es decir, siendo las premisas verdaderas, tenemos razones para pensar que la conclusión es verdadera. Y muchos de nuestros argumentos en el día a día son así. Y eso no los convierte en malos argumentos, ¿no? Eso no quiere decir que... perdón, antes de enunciar este punto voy a volver. Entonces, es una razón de apoyo parcial. Eso no quiere decir que esté mal, simplemente eso es lo que es. ¿Okay? Pero lo que no hay es una relación de apoyo total. Es decir, no hemos logrado todavía que la verdad de las premisas garantice absolutamente la conclusión, en el sentido de que no haya ninguna situación concebible donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Para que esto quede más claro, quiero mostrarles un ejemplo en el cual eso sí se da. Fíjense en este argumento, ¿no? Imagínense, estamos en un examen grupal. Las normas nos permiten utilizar lapicero rojo o lapicero azul.
No tenemos lapicero azul. Por lo tanto, si queremos seguir las normas, tenemos que usar un lapicero rojo. ¿Se nota la diferencia con el argumento anterior? Se nota que acá, digamos que las premisas están más íntimamente conectadas con la conclusión. Sí, por supuesto. No sé si el término esté bien empleado. Wow, es concluyente. Sí, por supuesto, podemos utilizar ese término. Perfecto. Acá vuelve a pasar lo mismo que ha estado ocurriendo en varias preguntas que has hecho, ¿no? Que hay una serie de términos que la gente en cursos de lógica, de argumentación o en la vida diaria utiliza para hablar de estas cosas, ¿no? Ah, mi manera de aproximarme es que mis términos primitivos van a ser verdadero o falso. No voy a entrar en ninguna disquisición filosófica sobre verdadero o falso. ¿Okay? Vamos a asumir que todos entendemos que hay ciertas cosas que son verdaderas y ciertas cosas que son falsas. Punto. Y mi otro término primitivo, o que podemos hablar un poco de él, pero no voy a definirlo más, es el término posible o situación posible. Esos van a ser los elementos con los cuales yo voy a definir esta noción de apoyo total. Entonces, un conjunto de premisas apoya totalmente una conclusión cuando no hay ninguna situación posible donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Esa es mi noción de apoyo total, definida en términos de verdad-falsedad y este concepto de situación posible. A eso podemos llamarle de muchas maneras. Podemos llamarle, es un argumento concluyente, es un argumento válido, es un argumento absoluto. Podemos ponerle muchas etiquetas. La más común es argumento válido. Y no importa en realidad qué etiqueta usemos, mientras, hasta cierto punto, mientras tengamos claro a qué nos estamos refiriendo. Y la forma como les propongo que entendamos esta relación de argumento, esta relación tan íntima entre premisas y conclusión, es en términos de la existencia o inexistencia de situaciones posibles donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Entonces, en el ejemplo del lapicero azul y rojo, tenemos esa relación de apoyo total. En el caso del argumento de Alicia, no tenemos esa relación de apoyo total. ¿Eso hace que un argumento sea mejor que el otro? No necesariamente. O sea, sería quizás ideal, pensaremos, que todo funcione así, como este argumento. Pero no siempre todo funciona así. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar argumentos que se parecen más al argumento de Alicia que al argumento del lapicero y el examen. Entonces, cada uno de esos argumentos tiene un rol que cumplir en nuestra manera de aceptar, de adoptar ciertas conclusiones, de adoptar creencias sobre nuestro día a día, sobre la disciplina que estudiamos, etc. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia entre apoyo parcial y apoyo total? Por cierto, la noción de apoyo parcial no la voy a definir en términos de verdad y posibilidad, ¿no? Porque, eh, o sea, podemos definir apoyo parcial como apoyo no total, pero eso nos va a... o sea, no queremos simplemente definir apoyo parcial como apoyo no total, porque eso no nos va a permitir distinguir casos buenos de apoyo parcial y casos malos de apoyo parcial. O sea, esta definición de apoyo total es bastante tajante. O no hay situación posible o sí hay situación posible y punto. No matiza en absoluto. O sea, no distingue, por ejemplo, el argumento de Alicia de un argumento tonto como todas las aplicaciones de delivery tienen su logo es verde. Eh, Todas las motos que vienen tienen color rojo, por lo tanto no debemos pedir delivery. Eso es un mal argumento, pero esta definición de apoyo total versus apoyo no total no distingue ese mal argumento de este argumento decente que solamente tiene apoyo parcial, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener mucho cuidado. Perdón, había una pregunta, creo. ¿Todo bien?
Ok. Entonces, para entender la noción de apoyo parcial y para poder distinguir entre argumentos con apoyo parcial que son buenos de argumentos con apoyo parcial que son malos, necesitamos otro tipo de nociones. Nociones como, por ejemplo, la noción de probabilidad. Entonces, antes de ir a esto, por eso es que se estudia poco a nivel de... Por eso es que se estudia poco los argumentos con apoyo parcial. A veces les llama argumentos inductivos también, ¿no? A veces se les llama argumentos deductivos a los argumentos de apoyo total. Tienen varios nombres. Se les estudia poco de manera sistemática porque de hecho es más difícil. Y los desarrollos en lógica para estudiar argumentos de apoyo parcial no solo son más difíciles, sino que son han sido menos estandarizados. Hay muchas más disputas dentro de la gente que quiere estudiar los argumentos de apoyo parcial. Y creo que por eso es que no se enseñan tanto en cursos de lógica o incluso en carreras de filosofía, ¿no? Se estudian más los argumentos de apoyo total porque no sé qué tan difícil o fácil les parezca la lógica formal, pero sea como sea que les parezca, es más sencilla que la lógica de argumentos de apoyo parcial. Entonces, en fin. Bueno, entonces, como decía hace un momento, podemos ponerle diferentes nombres a este tipo de argumentos. El nombre más popular probablemente en la literatura de filosofía lógica es argumento válido. Entonces, llamamos válido a un argumento cuyas premisas apoyan totalmente su conclusión. ¿De acuerdo? Noten nuevamente que la palabra válido se utiliza en la vida diaria para mil cosas, ¿no? Una idea puede ser válida, una pregunta puede ser válida, un sentimiento, una emoción puede ser llamado válido, etc. Y eso está bien. O sea, acá no se trata de decir que la manera como se habla en la vida diaria es incorrecta. Acá se trata simplemente de identificar una característica importante de los argumentos y ponernos de acuerdo en una etiqueta que vamos a utilizar para referirnos abreviadamente a esa característica. En lugar de decir, ese es un argumento tal que no hay ninguna situación posible donde sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa, en lugar de decir todo eso, vamos a decir simplemente, ese es un argumento válido. ¿Ok? Es bien importante entender esto, que a veces uno introduce esas etiquetas, perdón, casi siempre se introduce esas etiquetas únicamente para abreviar una descripción muy larga, ¿no? Pero es importante que cuando uno escuche la palabra válido en este contexto, lo que uno entienda es la descripción larga. ¿Ok? Entonces la lógica deductiva va a estudiar la validez, en el sentido de que la lógica deductiva nos va a ayudar a distinguir aquellos argumentos que son válidos de los que no lo son. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay una pregunta? Profesor, Sí. tengo una consulta. Cuando estaba mencionando sobre el argumento parcialmente válido, entonces, en aquel tipo de argumento tiene que haber mínimo una excepcionalidad, ¿verdad? Sí, así es. O sea, aquellos argumentos que no son válidos en ese sentido, porque válido acá es total, ¿no? Entonces, los argumentos que no son válidos son aquellos argumentos donde hay una situación posible, donde lo que dicen las premisas ocurre y lo que dicen las premisas, lo que dice la conclusión no ocurre o es falso. Entonces, básicamente el ejercicio al que uno se ve invitado con esas distinciones, que cada vez que alguien te da un argumento, que parte de premisas y lleva a una conclusión, lo que tú haces es algo así como empezar a construir una situación para determinar si es que es válido, ¿no? Empiezas a construir una situación en la cual incorporas lo que dicen las premisas y piensas en esa situación en la cual
he incorporado lo que dicen las premisas, ¿me veo obligado a incorporar también lo que dice la conclusión? ¿O podría fallar lo que dice la conclusión? Y si logras construir de manera coherente una situación como la que acabo de describir, entonces puedes afirmar que el argumento no es válido. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí entiendo esa parte cuando menciona de entre diferenciación de lo válido e inválido, pero yo me refería o sea, a lo que venía explicando sobre lo parcialmente válido, a eso en particular, dado que Claro. como mencionaba no es tan común y la Sí, verdad, hay pues, varias maneras de aproximarse a los argumentos de apoyo parcial. Una de ellas es, como dije muy rápidamente, con el concepto de probabilidad. Entonces, lo que te preguntas es algo así como, eh, voy a hacer la versión breve que no es exactamente, no es exacta, pero más o menos la idea es, am, qué tan probable hacen las premisas a la conclusión? ¿Qué tanto suben su nivel de probabilidad? Supongo que la conclusión tiene cierto grado de probabilidad. Si yo añado las premisas a mi situación que estoy construyendo, ¿cuánto aumenta la probabilidad de la conclusión? Esa es más o menos la jerga que se utiliza. Pero para hacer todo eso necesitaríamos introducir el concepto de probabilidad, introducir las leyes de probabilidad y empezar a... Es mucho más complicado que lo que vamos a hacer la otra semana con lógica. Pero así es como se haría. Entonces ahí lo que tienes es, si tu único concepto es el concepto de validez, vas a meter a todos los argumentos con apoyo parcial en el mismo saco. No vas a poder distinguir entre ellos, porque validez es un concepto absoluto. O no hay situación posible o sí hay una situación posible. Punto. Entonces, si tú quieres entre los argumentos de apoyo parcial distinguir los mejores, tienes que introducir otros conceptos como el concepto de probabilidad. Y ahí vas a poder distinguir buenos argumentos de apoyo parcial y malos argumentos de apoyo parcial. Vas a poder distinguir qué tanto apoyan las premisas a la conclusión. ¿Se entiende eso? sí, ahora sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, y por ejemplo, esa noción de más apoyo, ahí ya tienes una decisión que tomar. Porque cuando tú introduzcas el concepto de probabilidad, va a haber matemáticamente varias maneras de comparar apoyo. Algunas, no sé, por decir muy rápidamente, algunas van a, por ejemplo, requerirte que hagas sumas y restas de probabilidades, otras van a requerir que hagas divisiones y multiplicaciones de probabilidades. Entonces, ni siquiera es claro cuál de las dos medidas utilizar. Y las diferentes medidas van a darte diferentes veredictos cuando compares argumentos de apoyo parcial. Por eso es que las cosas son más complicadas, porque no hay como una sola ruta para hacerlo. En cambio, en lógica deductiva, si bien hay discusiones, especialmente en las llamadas lógicas no clásicas, son discusiones en las que la lógica clásica gana, pero de lejos en cuestión a qué tan aceptada es, ¿no? No digo que sea la correcta, pero al menos si ves a cuánta gente acepta la lógica clásica, gana demasiado, por mucho, ¿no? En cambio, en el otro caso, no hay como una aproximación estándar, es mucho más complicado. Bien, entonces, algo que es muy importante es distinguir entre los conceptos de verdad y validez. Como dije hace un momento, no es mi intención hacer filosofía de la verdad en este caso, ni mucho menos. Estoy tomando un concepto de verdad elemental, en el cual, de acuerdo al cual hay cosas que son verdaderas, cosas que no lo son, y ya. Y estoy utilizando ese concepto de verdad para definir el concepto de validez, como ¿no? Diciendo que un argumento es válido cuando es imposible, que no hay ninguna situación posible en la cual las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, hay una conexión entre las dos, pero hay diferencias importantes. Y quiero mencionar algunas diferencias y ver si hay alguna pregunta o no, ver qué podemos conversar al respecto. Entonces, una primera cosa que tener muy claramente es que así como hemos definido el concepto de validez,
la validez es una propiedad de los argumentos. Es algo que atribuimos a toda la estructura argumentativa. No es algo que atribuyamos a oraciones específicas. ¿Sí? Entonces, no, más allá de qué término se utilice, es un error confundir una propiedad de un argumento, donde hay una estructura de premisas-conclusión, hay un tránsito de unas a la otra, confundir características de argumentos entendidos como estructuras con características de afirmaciones, ¿no? Una afirmación es verdadera o es falsa, ese es mi siguiente punto, mientras que un argumento es válido o inválido. Y si tuviésemos los elementos, dentro de los inválidos podríamos clasificar entre fuertes y débiles o algo por el estilo. Pero es crucial entender esto. Insisto, no por qué palabras se utilicen en la vida diaria. En la vida diaria puedes utilizar válido para oraciones, para sentimientos, para lo que quieras. Pero cuando estamos discutiendo con alguien, con argumentos, y cuando digo discutiendo me refiero a conversando, intercambiando ideas, no me refiero necesariamente a una cosa confrontacional. Es muy importante que distingamos entre tu conclusión es falsa versus tu argumento es inválido o inválido débil o malo o lo que sea. Son dos afirmaciones completamente diferentes. Y a veces digo yo, reflexionando un poco sobre el debate público, etcétera, que qué tan beneficioso sería que todos tuviésemos esta distinción clara. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a valorar la argumentación en base a de quién viene, no en el sentido de si es una persona malintencionada, sino en el sentido de si estamos de acuerdo con esa persona. Entonces, cuando escuchamos un argumento cuya conclusión coincide con nuestras creencias políticas, morales, lo que sea, académicas, tendemos a evaluar el argumento como bueno. En parte quizás porque a veces no distinguimos muy finamente entre que el argumento termine con algo verdadero, su conclusión, y que el argumento realmente logre establecer esa conclusión en base a las premisas, ¿no? Entonces, vemos el argumento como bueno o válido o lo que fuere, no por la estructura, sino por su resultado, ¿no? Y viceversa, cuando alguien hace un argumento cuya conclusión choca con nuestras creencias políticas, morales, académicas, más bien lo vemos como malo, ¿no? Y a veces puede ser, insisto, porque no hemos hecho esta distinción claramente antes de analizar esos argumentos. Entonces, para mí es una lección muy importante que yo puedo aceptar un argumento como bueno, interesante, incluso si rechazo su conclusión. Del mismo modo, puedo decir que un argumento es pésimo, incluso si acepto su conclusión, ¿no? Entonces, de repente, un argumento, no sé, supongamos que yo considero que no debería haber impuestos, ¿no? Soy un libertario radical. Y escucho a alguien argumentando que sí debe haber impuestos. Y estoy en desacuerdo con esa persona, pero escucho el argumento y digo, nunca había pensado en esto, ¿no? Me está dando premisas interesantes que acepto y el paso que está haciendo es sensato. Entonces voy a escucharlo y me parece un argumento interesante, incluso si al final rechazo su conclusión. Y más bien lo puedo ver como un desafío para mis creencias, ¿no? Y puedo decir, ok, entonces si yo quiero defender mi creencia anti-impuestos, pues de repente lo que aprendo del argumento de esa persona es que una de sus premisas tiene que estar equivocada. Y de repente aprendo que en realidad una premisa que yo pensaba que era aceptable al final no lo es. O no sé, o algo puedo obtener de ese argumento. Pero todo ese tipo de apreciaciones que uno puede tener, ya sea para valorar argumentos del lado contrario o para matizar nuestro aprecio por argumentos del lado del cual pertenecemos, creo que se alimenta bastante de esta diferencia importantísima entre propiedades de argumentos como todos, como la validez, y propiedades de afirmaciones como elementos simples, ¿no? Como la verdad.
No sé si este punto, ¿qué les ha parecido? ¿Les suena familiar? Ah, ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Me da mucha curiosidad, porque en fin, no sé, ¿qué piensan? Eh, Profesor, yo considero que, o sea, concuerdo con usted cuando mencionó de que al respecto de cuando evaluamos, en este caso, las premisas o escuchamos los argumentos de nuestro interlocutor, este, bueno, sí, en este caso es más difícil, en este caso, ver que, o en este caso, ver si la conclusión puede ser válida, inválida, o verdadera o no verdadera, y es más fácil confundirse cuando, si dicha conclusión se acerca a nuestras creencias ideológicas. Entonces, si se acerca a nuestras creencias ideológicas, a veces, ¿no? Es como que concordamos con la otra persona, pero Ujú. probablemente ahí, me refiero en los argumentos, digo en las premisas, quizás no se está evaluando del todo bien, y quizás algunas de esas premisas tengan algunos sesgos o de repente ni siquiera se basen en hechos o así, ¿no? Entonces, creo que ahí es más difícil de identificar cuando se mezcla con las creencias. Ujú. Y en ese caso, ¿qué sugerencia nos daría para en este caso, no dejarse guiar, ¿no? O sea, no mezclar la conclusión, por así decirlo, con las creencias, ¿no? No confundir esos dos. Sí, no, gracias por la pregunta. A mí me parece que volver siempre a este esquemita es algo que a mí me ayuda mucho a tratar de entender lo que las otras personas están diciendo, ¿no? Y a tratar a veces de empatizar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a veces puede ocurrir que las personas estén partiendo, supongamos que estamos convencidos de una conclusión, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, imagínense este intercambio para no poner ejemplos muy comprometidos. O sea, pero vamos con ejemplos simples para no, en fin. Alicia y su grupo decidiendo si pedir delivery o no, ¿no? Supongamos que alguien escucha la postura de Alicia y dice, yo quiero pedir delivery. Alicia siempre se ha opuesto a pedir delivery y pues, supongamos que es el ejemplo que dijimos en algún momento, ¿no? Porque de repente Alicia, sabemos que Alicia tiene el interés en la tienda del costado, cualquier cosa, ¿no? Y decimos como, no, no, ¿para qué la voy a escuchar si ya sé que estamos en desacuerdo? Pero de repente Alicia no está realmente tratando de imponer su interés personal, sino que Alicia genuinamente tiene estas creencias. Ella de verdad cree que los deliveries son caros, que llegan tarde, que llegan en mal estado. Y yo simplemente estoy desechando su postura o desechándola a ella, incluso a veces como ser humano, simplemente porque tengo una concepción de quién es y de cuáles son sus intenciones y ni siquiera escucho el argumento. Entonces, si yo me voy a pensar en esto y digo, a ver, ok, si cambio esa actitud, si pongo entre paréntesis mis temas personales con Alicia o mis diferencias ideológicas o lo que fuere, y digo, a ver, voy a escuchar lo que me está diciendo. Pueden ocurrir dos cosas, o bueno, más de una, pero acá hay dos cosas que pueden ocurrir y las dos serían positivas. Una es, me fijo en las afirmaciones de Alicia y veo que ella dice que los deliveries son muy caros. Y de repente le digo, oye, pero en realidad si ves los últimos precios, no son tan caros. Entonces Alicia puede retractarse y puede decirme, ok, tienes razón, estaba partiendo de una creencia equivocada. Así que mi argumento se empieza a caer, ¿no? Porque una de mis premisas no era correcta. O puede ocurrir que yo no haya estado tomando en cuenta que los deliveries eran muy caros. Y leo las premisas de Alicia y efectivamente, pues, no sé si decir que me convence de la conclusión, pero al menos me hace ver que la conclusión no es absurda, que la gente que tiene cierta creencia no está partiendo de ideas absurdas, sino de ideas que tienen cierta plausibilidad. Entonces, eso es lo que a veces trato de hacer cuando escucho posiciones, digamos, que están en contra de las cosas que yo creo. Trato de pensar de dónde están viniendo, ¿no? ¿Qué tipo de premisas los llevan a tener esta conclusión que yo considero falsa? Y eso a veces puede servir para simplemente identificar la fuente del desacuerdo, que puede estar muy atrás, ¿no?
De repente el desacuerdo no está a un nivel tan, no está en esta creencia política que estamos discutiendo, está mucho más al fondo, en premisas de premisas de premisas. ¿Sí? Porque a veces las premisas del argumento de este son a su vez conclusiones de otros argumentos. Pues a veces la gente tiene toda una estructura de creencias, donde empieza con ciertas cosas elementales, de las cuales deriva otras, de las cuales deriva otras, deriva otras, etc. ¿No? O de repente ocurre que encuentro la premisa de la cual la persona viene y le muestro que está equivocada. Y si esa persona es de buena fe, pues va a pensar y va a decir, ok, pero estoy equivocado. Es algo que puedo decir, no soluciona todo, quizás es muy optimista, pero yo creo que espacios como este son espacios donde podemos hablar de este tipo de cosas y pensar que pueden tener algún impacto más allá de las clases de lógica especializada, digamos. No sé. ¿Qué piensan los demás sobre este tema? Bien, la última idea que les quería presentar con respecto a esta distinción entre verdad y validez, ¿no? Entonces, es muy importante, insisto, las palabras pueden variar, pero es muy importante distinguir entre evaluar una oración o una idea aislada y pensar en si es verdadera o no, y evaluar una estructura de ideas, que es un argumento. La otra idea es que hay una relativa independencia entre que un argumento sea válido como estructura y que las premisas o la conclusión del argumento sean verdaderas o falsas. ¿Por qué digo que es casi independiente? Porque que un argumento sea válido no implica que sus premisas sean verdaderas, por ejemplo, ¿no? Acá tengo unos ejemplos que pueden... Voy a ponerles todos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este argumento 2, ¿no? Es un argumento válido en el sentido que hemos definido. Este argumento dice, toda persona que enseña lógica nació en Marte. Jaime es una persona que enseña lógica, por lo tanto, Jaime nació en Marte. ¿Todos de acuerdo que es un argumento válido en el sentido que hemos definido? ¿Sí? Voy a asumir que sí, si no dije nada. ¿Verdad? Porque imagínense una situación donde de hecho ocurre que toda persona que enseña lógica nació en Marte. Imagínense que en esa situación Jaime es una persona que enseña lógica. Forzosamente, en esa situación, Jaime tiene que haber nacido en Marte. No hay una situación posible donde las premisas se dan y la conclusión no se da. Es un argumento válido. Pero obviamente su conclusión es falsa y su premisa 1 también es falsa, ¿no? Entonces podemos tener un argumento válido pese a que una de las premisas es falsa y la conclusión también es falsa. Luego tenemos este otro argumento donde más bien todas son verdaderas, ¿no? Todo loro es un ave, correcto. Algunos loros hablan, correcto. Conclusión, algunas aves hablan. Y también es un argumento válido, ¿no? Entonces, son independientes estas dos. Pero hay una situación, hay una configuración de verdadero y falso que no puede ocurrir si un argumento es válido. Y esa es que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Eso no va a ocurrir. Nunca va a haber un argumento que sea válido y al mismo tiempo tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Por qué? Porque si el argumento tiene premisas verdaderas y tiene conclusión falsa, eso quiere decir que hay una situación, la situación concreta, real, donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento no es válido, por definición. Entonces, esta es la única configuración de verdad y falsedad que no es permitida por la definición de validez. Es la única y es la que hace que validez y verdad sean independientes hasta cierto punto. Pero todas las otras configuraciones son posibles. Es decir, podemos tener argumentos válidos con premisas y conclusión verdaderas,
argumentos válidos donde todo es falso, argumentos válidos donde empezamos con falsedades, terminamos en verdades. Todo eso ocurre. Lo único que no ocurre nunca es que un argumento sea válido, pero tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Y con eso volvemos un poco a esta pregunta, a esas dos preguntas de las que hablamos, ¿no? Una cosa es preguntarse si las premisas son verdaderas, otra cosa es preguntarse por la relación entre premisas y conclusión. ¿Ok? Pues ahora cuando analicemos un argumento, podemos por un momento poner entre paréntesis la pregunta de si las premisas son verdaderas y solamente pensar en la conexión entre premisas y conclusión. Pensar en la pregunta de si es que las premisas fueran verdaderas, ¿cómo tendría que ser la conclusión? ¿Tiene que ser verdadera o podría ser falsa? Y esa es la pregunta que nos va a dar la respuesta a si el argumento es válido. ¿Ok? Bien, eso es un poco entonces lo que quería conversarles hoy día. Quería presentarles algunos conceptos elementales como validez, argumento, premisa, conclusión, etcétera. Y mi idea era, como de hecho lo hemos hecho, conversar un poco sobre esos conceptos, ver cómo esos conceptos resuenan en lo que ustedes de repente ya han estudiado antes. Y bueno, eso es. Entonces tenemos el concepto de validez sobre la mesa. En la siguiente sesión quiero contarles un poco de cómo se pueden utilizar ciertos recursos matemáticos para estudiar ese concepto de validez. ¿Okay? Obviamente no voy a poder presentar eso en absoluto detalle porque eso requeriría un curso de lógica completo, pero quiero darles un poco el tipo de cosa que creo que para mí hace la lógica interesante para alguien a quien no le interesa la lógica por sí misma, ¿no? Porque obviamente la lógica tiene un interés técnico y matemático en sí mismo, pero quiero quizá tratar de responder a la pregunta de por qué cualquiera se beneficiaría de estudiar lógica y no solamente alguien con un interés técnico o matemático. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta para finalizar antes de concluir la sesión. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Espero que nos veamos la siguiente semana. ¿Ok? Y les puedo dejar mi correo por si alguien tiene alguna pregunta adicional que quiera hacerme. Lo estoy poniendo allí en el chat. ¿Ok? Bueno, entonces voy a terminar de dar por concluida la sesión y la